Romanos capítulo 13 y versículo 1 dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, dice. Todos tenemos por encima autoridades. En el caso de nosotros como pastores tenemos primeramente a Dios, y luego tenemos a nuestro pastor general, Byron González. De ahí ya vienen otras autoridades, pero vienen abajo de nosotros. En el trabajo nosotros podemos tener un gerente que es nuestra autoridad. Posiblemente arriba del gerente está el dueño de la empresa, pero siempre vamos a tener a alguien arriba de nosotros. Y es importante que nosotros reconozcamos esas autoridades. Para los jóvenes, para los que tenemos a nuestros papás aún, ellos son nuestra autoridad. A las esposas que tienen sus esposos, su esposo es la autoridad. Entonces, qué importante es reconocer la autoridad. Fíjese lo que dice aquí en Romanos 13:1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Cada una de esas personas que yo les mencioné son autoridades que Dios ha establecido. El papá que usted tiene no es por casualidad. La mamá que tiene no es por casualidad. A Dios le plació que usted naciera en ese hogar y que usted se sujetara a los padres que tiene. Ninguno de nosotros nacimos por casualidad en el lugar en el que estamos. Todos nacimos ahí porque a Dios le plació. Cualquier ser humano que viene a este mundo necesita la guía de una autoridad. Imagínense que si nosotros naciéramos y decidiéramos dónde escoger los padres que nosotros quisiéramos, y algunos patojos que les gusta hacer lo que quieren, imagínense si no tienen un papá que los pueda guiar, que los pueda aconsejar. Siempre necesitamos a alguien que esté arriba de nosotros, siempre necesitamos una autoridad y necesitamos respetarla. ¿Por qué razón? Porque dice que si nosotros no honramos y nosotros no respetamos a la autoridad que Dios nos ha puesto, vamos a acarrear maldición para nosotros mismos. Amén. El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1 y versículo 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Mire qué precioso este pasaje. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Yo no sé cuántos se recuerdan que Jesucristo vino a esta tierra como hombre, como cualquiera de nosotros, que comía como nosotros, que sufría el frío, el calor, así como nosotros. Pero lo más tremendo de nuestro Señor Jesucristo era el plan que Él traía a esta tierra. Imagínense que si cualquiera de nosotros trajera ese plan a esta tierra como el que Él traía, quizá nos hubiéramos rebelado contra Dios con todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en esa tierra. Aún el Señor Jesucristo dice que cuando estaba en el Getsemaní, dice que Él estaba, científicamente han comprobado que los vasitos se le reventaban, dice, y Él dice que su sudor eran como gotas de sangre. Y era por eso que le esperaba a Él. Él podía haber dicho: yo ya no subo a esa cruz, yo ya no quiero esta muerte.
Pero él se sujetó a la autoridad máxima de Dios. ¿Y sabe qué es la clave para sujetarse a la autoridad? El amor. Porque si usted ama a su papá, se va a sujetar a él. No importa que su papá sea grande, chiquito, chaparrito y usted, hijo, nació grande. Usted respete a su papá, porque es la autoridad que Dios le dio. Muchas veces en las empresas, quizá nosotros no tenemos mayor estudio, pero conocemos mucho de lo que en la empresa donde nosotros trabajamos, por los años que tenemos trabajando en esa empresa, conocemos de pe a pa el movimiento de la empresa. Llega un nuevo gerente ganando mucho más que nosotros, por encima del sueldo que a nosotros nos tienen. Y empezamos a quejarnos de que esta persona gana mucho más que nosotros y no sabe nada. Nosotros le estamos enseñando al nuevo gerente. Y empezamos nosotros a murmurar. Y ahí es donde viene el pecado. Ahí es donde nosotros acarreamos condenación. ¿Por qué? Porque estamos murmurando de la autoridad. Yo no sé cuánto les ha pasado eso en el trabajo, que ustedes tienen años de estar en una empresa, años de estar ahí en una institución posiblemente, y ustedes conocen el teje y maneje, y llega alguien y llega con un mejor puesto de la noche a la mañana y no sabe nada y usted le enseña. Eso sucede. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera querido subir a la cruz? Usted y yo no estuviéramos este día aquí. Sí, pero por la misericordia y por la gracia de Dios y por el amor que Jesucristo nos tiene a nosotros y le tiene al Padre, que es la máxima autoridad, estamos nosotros hoy aquí. Dios es amor, mis hermanos. Jesucristo es amor. Y la clave para que nosotros podamos sujetarnos a la autoridad que tenemos es el amor. Amén. ¿Cuánto lo creen? Oigan lo que dicen en Efesios capítulo 1 y versículo 16. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, lo recuerdo constantemente en mis oraciones. Está hablando Pablo. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Y eso es lo que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Y el resto del mundo, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos la sabiduría espiritual, la sabiduría que viene de la palabra de Dios, yo creo que todos caminaríamos muy bien. Yo creo que todos estaríamos sanos, todos estaríamos prósperos. No estaríamos pasando por circunstancias difíciles. Dice, y percepción, dice, sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Es decir, su pueblo santo, quienes con su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza, dice, del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y sentó en el lugar de honor, y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. ¿Y cómo fue que nuestro Señor Jesucristo obtuvo todo esto? Por la obediencia, por ser obediente. Y nosotros, cada uno de nosotros podemos obtener muchas cosas. Muchas veces nuestras bendiciones son retenidas. ¿Por qué? Porque no obedecemos, porque no somos sujetos a la autoridad. Mire todo lo que el Señor Jesucristo pudo obtener por haber sido sujeto al Señor.
Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes con su presencia. La obediencia es la mayor exigencia de la Biblia. Si ustedes ven en Deuteronomio capítulo 28, ¿qué dice? Acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová vuestro Dios, dice, todas estas cosas, dice, todas esas bendiciones que vienen desde el versículo 1 hasta el 15, os vendrán, dice, los seguirán y nos alcanzarán. Pero a partir del 15 para adelante, es para los que no obedecen, es para los que no quieren obedecer. Pero ¿cuántos de nosotros somos obedientes y queremos todas esas bendiciones? Amén. Entonces debemos de sujetarnos a nuestras autoridades. Debemos saber reconocer autoridad. Hace poco resulté con un dolor en la espalda y le digo, y me dice mi esposa, ¿qué pasó? Me dice, algo pasó, me dice, no hablaste algo por ahí de alguien con autoridad, me dice. Pues no recuerdo, le digo yo, pero por si acaso. Ella luego es mi termómetro ahí, me dice, algo pasó, porque tiene bastante conocimiento de guerra espiritual y cualquier cosa que pasa, pues ella la reconoce. Entonces le digo yo, me imagino que hablé algo y orá por mí y yo pedí perdón y todo, y automáticamente se me quita cualquier cosa. Y yo luego le hablo a ella y le digo, mira, me está pasando esto. Miren, mis hermanos, muchas veces uno abre la boca y no se da cuenta y habla cosas y las envía al ambiente, ¿verdad? El ambiente espiritual no se queda tranquilo. Recuérdense que vivimos en ambiente espiritual y físico, y lo físico lo agarra lo espiritual. Total de que debemos de tener mucho cuidado, porque vivimos en una constante guerra. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestros labios, damos un derecho legal. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Ahí sí que por los dichos de nuestra boca podemos alcanzar bendición o maldición. Entonces, sujetemos a las autoridades. Hoy en día, si usted se da cuenta, el mundo no tiene respeto por la autoridad. Si usted tiene Facebook, usted ve que al presidente lo tienen de chiste o de maldición, lo tratan como quieren. Entonces, nosotros que somos pueblo de Dios, para eso es esta enseñanza, que somos hijos de Dios, respetemos la autoridad. No nos mezclemos nosotros con esta gente, ni le pongamos un like ahí a las personas que ponen un chiste o ponen algo en contra de las autoridades. ¿Por qué? Porque estamos nosotros siendo partícipes y vamos a obtener maldición. Si queremos bendición, tenemos que tener ese cuidado. Y si estamos en una reunión en el trabajo donde se trata de criticar y de hablar de alguna autoridad, llámese presidente, el pastor o alguna persona que tenga autoridad, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar maldición. Entonces, si nosotros cada día estamos buscando el rostro de Dios, queremos bendecirlo y alabarlo, mis hermanos, hagámoslo y tengamos ese cuidado, porque solo con una cosa que nosotros hagamos echamos a perder todo lo que hacemos. Oiga lo que el Señor le había, la orden que Dios le había dado esa es una enseñanza preciosa que está en Primera de Samuel, no apunté el capítulo, pero sí el versículo. Dice, pero Samuel respondió, dice,
¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? ¿Qué es lo que le gusta al Señor? Que obedezcamos a su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¿De qué nos sirve a nosotros entrar de rodillas al templo y si posiblemente somos fornicarios, adúlteros? Dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Yo no sé qué tipo de sacrificios podemos hacer nosotros como cristianos. Posiblemente dar nuestra comida a alguien pensando que vamos a agradar a Dios con eso, pero como por otro lado estamos fallando, por otro lado estamos pecando. O sea, el Señor lo que quiere es obediencia y no sacrificios, dice. Entonces, vemos aquí que el rey Saúl no obedeció a la voz de Dios. Si usted lee ese capítulo, dice que el Señor le dice que vaya y acabe ese pueblo de Amalek, que mate niños, mujeres, ancianos, que acabe con todo ese pueblo. Y cuando llega y con él el profeta y ve todo eso, le dice, ¿qué bramido de animales oigo? Dice. El pueblo que quiso traerse algo. Entonces, ¿qué autoridad tenía ahí? También nosotros como autoridad, también tenemos que ejercer nuestra autoridad, porque si no también se nos va a demandar. Porque si el padre de familia es la autoridad del hogar, pero es muy aguado y los hijos hacen lo que quieren. No, pero si mi hijo quería ir al cine o mi hijo quería ir a tal parte o quería ir a... Y entonces viene alguien que le llama la atención, mira, tus hijos están haciendo cosas indebidas. No, pero es que ellos ya están grandes. Y la autoridad del padre, la autoridad del padre también es demandada. O sea, tenemos que ejercer la autoridad. Cuando el esposo también tiene que ejercer su autoridad. Yo no sé si se da cuenta ustedes que hay hogares donde la esposa es la que decide. Llega el esposo del trabajo el día de pago y ¿dónde está el cheque? ¿Va? Y tiene que entregar el cheque ese día. Y al otro día le da solo para sus pasajes al esposo. Y si querés un tu chicle, pues me avisas, te lo compro. Entonces, no se está respetando la autoridad, pero debemos de respetar a las autoridades. Varones también ejerzan su autoridad, mujeres ejerzan su autoridad también, porque hay hogares donde la esposa está ejerciendo la autoridad porque no existe un esposo, pero ella tiene que ejercer su autoridad con sus hijos también. Entonces, qué importante es obedecer, mis hermanos. ¿Por qué? Porque se acarrea maldición. Miren lo que le pasó aquí a Saúl en este pasaje. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, dice, y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Es tremendo, ¿verdad? No necesita usted ir a meterse a un centro de brujos. Usted solo tiene que rebelarse, solo tiene que ser rebelde con la autoridad y usted ya adquiere todo ese tipo de pecado. Como pecado de hechicería, dice. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces, sin querer queriendo, dice, murmuramos contra la autoridad. ¿Se recuerda usted cuando María murmuró contra Moisés? Pero a ella sí le vino en automático
su recompensa. Porque dice que el que desobedece o el que no respeta a la autoridad acarrea maldición. Y dice que a María le vino una lepra inmediatamente. Y más adelante, si usted estudia todo este pasaje y cómo fue el fin del hermano de Aarón, dice que cuando a él le quitaron el sacerdocio, solo le quitaron su vestimenta de sacerdote y le vino lepra. O sea que le estaba esperando ¿por qué? Por no respetar a la autoridad, por no someterse a la autoridad, por no obedecer y por hablar, por murmurar de una autoridad. Así que usted no murmure de su papá, no murmure de su jefe, no murmure de sus pastores, no murmure de alguien que esté arriba de usted. El papá que usted tiene fue el que Dios quiso que tuviera y tiene que respetarlo, tiene que honrarlo. ¿Sí? La mamá que usted tiene no la escogió usted, la escogió Dios. Así que hónrela, respétela. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y que seas de larga vida. Pero ¿qué pasa con los hijos que deshonran a sus padres? Yo no sé si se da cuenta usted ahora que los patojos de 13, 14 años le tiran sus golpes al papá y a la mamá. Y si usted se da cuenta, esos patojos mueren 13, 14, 15, 16 años. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra de Dios. Se cortan la vida por deshonrar a sus padres. Así que está muy claro el mensaje, ¿verdad? De honrar a las autoridades. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y honra a tu jefe, porque no, el jefe jamás se va a enterar de que usted estuvo murmurando de usted. Por ahí va a venir una carta de alguien de arriba y lo van a despedir del trabajo por estar murmurando. Yo me acuerdo de un amigo que tenía muy buen puesto de trabajo, ganaba muy bien. Pasó 7 meses sin trabajo, arrepentido de lo que había hecho. Hasta que él reconoció su pecado, él volvió a encontrar trabajo. Reconoció su pecado y lo que primero que tuvo que botar él fue su orgullo, porque el orgullo no le permitía a él reconocerlo. Cuando él, bueno, el asunto fue que tocó tierra, ya se le acabó lo que le dieron y hasta ahí dijo él, ¿dónde está Dios, verdad? Y pidió ayuda. Entonces lo buscamos, le ayudamos, le dimos su platicadita acerca de autoridad y el muchacho reconoció que él había fallado y dijo, yo me mantenía pelando a mi jefe, digo, hablando de todos ahí. Mire, cuando uno ya tiene 8, 10 años, 15 años de estar en un lugar, uno cree que sin uno la empresa ya no camina. Sin mí esto se acaba y no es así. Dice que todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Así que qué importante es que nosotros tengamos este conocimiento y nos dejemos guiar por el Señor. Hace muchos años yo recibí esta enseñanza acerca de la autoridad y para mí fue lo máximo que yo he recibido. En esa ocasión, y me acuerdo que nuestro pastor, yo le di un libro de esos, de la autoridad espiritual, ¿verdad? Le dije, mire, yo leí este libro de la autoridad espiritual y me pareció buenísimo. ¿Por qué? Porque yo aprendí tanto en esto y he sabido caminar desde ese entonces respetando las autoridades y eso me ha ayudado muchísimo. Y conociendo y respetando todo esto, a veces uno inconscientemente habla, inconscientemente dice cosas
que ahí está la ayuda idónea que le dice a uno, mira, por ahí te echaron gol y por ahí también puedes sanar. Y lo importante también es que ya puede uno detectar y poder sanar inmediatamente y no caer en tener esa maldición por años o morir en ella, como le pasó a estos, a María y a Aarón. Entonces, qué importante es. Imagínese Aarón todo el tiempo que pasó, y yo me imagino que para que le viniera la lepra, cuando le quitaron la autoridad de sacerdote, yo me imagino que él no reconoció que había fallado, no pidió perdón, porque tuvo mucho tiempo como para. Yo creo que ahí sí que lo que sembró cosechó, ¿verdad? Yo creo que ya no había para dónde y tenía que suceder. Pero qué importante es eso. Mire lo que le pasó al profeta, a este profeta que lo mandaron a Nínive, a Jonás. A Jonás lo mandaron a Nínive y él iba para otro lado, totalmente diferente. ¿Quién le había dado la orden a Jonás para que fuera a profetizar? Era el Señor. ¿Y por qué vamos a desobedecer a Dios? Y él iba para otro lado. Pero el Señor lo obligó de tal forma que lo tuvo que quemar un poquitito, aunque sea con ácido de la barriga del pescado. Y dice que cuando salió del pez, cuando el pez lo fue a vomitar a la orilla de la playa de Nínive, dice que era un monstruo. Inmediatamente todo el pueblo creyó a la profecía, porque dijeron que era un espanto, quizá el que estaba dando la profecía. Y el rey de Nínive dice que puso hasta los animales, puso en ayuno. Qué increíble, ¿verdad, mis hermanos? Pero mira, el rey de un pueblo pagano obedeció a Dios. Increíble, ¿verdad? Pero ¿cuál era el problema del profeta? Que tenía mucha rencilla contra ese pueblo porque había sido un pueblo malo para ellos, les habían hecho mucho daño. Y entonces ahí también está el perdón, la falta de perdón. Amén. La autoridad espiritual es un tema que Satanás está haciendo poner en duda en la mente de las personas y de los creyentes. Recordemos que él fue la primera persona que se rebeló contra Dios y por eso fue expulsado del cielo. La rebelión, más que todo, empezó en el cielo, ahí fue donde se inició. Dice que este querubín, dice que era lo más precioso que había en el cielo. Pero dice que se rebeló. Posiblemente nosotros somos lo más precioso que el Señor creó aquí en esta tierra, pero nos podemos convertir en algo feo, ¿verdad? Si nosotros no obedecemos. Mire, Jonás se convirtió en algo muy feo. Ahí se inició la rebelión. Y Satanás está viendo cómo nos echa gol a nosotros cada vez que nosotros hablamos. Él adquiere un derecho legal cuando usted abre su boca. Así que no nos pongamos a platicar con nadie acerca de las autoridades. Dios es bueno, mis hermanos, y quiere bendecirnos. Y Él estableció leyes. Porque si no tuviéramos leyes, mis hermanos, yo creo que seríamos un pueblo desenfrenado, ¿verdad? Pero Dios nos puso leyes. Y si existen estas leyes espirituales, es para bendecirnos. El Señor quiere bendecirnos. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están agarrando el mensaje? Amén. Este mensaje lo podemos oír muchas veces, pero se nos olvida. A veces se nos olvida. Y debemos de tener ese cuidado, mis hermanos. Si queremos ser bendecidos, si queremos ser prosperados, si queremos tener salud, como es el deseo de Dios, debemos ser obedientes. La obediencia es la clave, mis hermanos,
para ser bendecidos. La obediencia dice que abre los cielos. ¿Se recuerda usted cuando el Señor Jesucristo fue bautizado? El Señor se agradó tanto de que el Señor se bautizara. Y fue por obediencia que Él lo hizo. ¿Cree usted que el Señor Jesucristo necesitaba bautizarse para perdón de pecados? Porque en aquel entonces Juan el Bautista llamaba a la gente: bautícense para perdón de pecados. Y Jesucristo fue a bautizarse, no por los pecados de Él. ¿Por los pecados de quién cree usted? De nosotros. Y dice que los cielos se abrieron. Abra los cielos usted, mi hermano, con la obediencia. Dígale no al pecado. Dígale no a todos esos pensamientos que vienen a nuestra mente. Recuérdense que vivimos en una constante lucha espiritual, donde dependemos de nosotros. El problema que tiene el ser humano es de que tenemos libre albedrío, y ese libre albedrío es el que nos mueve a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Un día escuché una prédica de mi paisano de Ade Solá, y decía: dentro de nosotros, dice, hay dos perros, dice, dentro de nosotros, un perro negro y un perro blanco. Así lo explicó él, ¿verdad? Depende, dice, de cuál perro usted alimente, ese se va a manifestar más. Si usted alimenta al perro negro, dice, usted va a buscar las cosas malas. Pero si usted alimenta al perro blanco, dice, o sea, lo espiritual, si alimenta al negro es la carne, si alimenta al blanco es lo espiritual. Entonces usted se va a mover en el mundo espiritual y no va a haber cosa que usted no pueda resistir. Pero si usted alimenta al perro negro, dice, ¿y cómo es eso? Dice, cuando usted se dedica a ver televisión, a ver cosas mundanas solamente, dice, cuando usted se dedica solo a cosas que nada que ver con la Biblia, y muchas veces no leemos ni cuando nos dice el pastor, lean un poquito antes de acostarse, miren televisión, pero lean un poquito. Y a veces no lo hacemos. Entonces, ¿qué alimentamos más? Alimentamos más la carne que el espíritu. Entonces necesitamos alimentar más. Aunque sea la perla que se les manda todos los días ahí al WhatsApp, leámosla y meditemos en ella, para que por lo menos unos 5 o 10 minutos nosotros podamos meditar en la palabra de Dios. Pero si nosotros somos de aquellas personas que dedicamos 1 hora, 2 horas para leer la palabra, excelente, estamos alimentando la parte blanca de nosotros, o sea, lo espiritual. Amén. Amén, Dios me los bendiga. Esperamos que este tema sea de mucha bendición para ustedes y para los que nos escuchan en la televisión. Gloria a Dios. Amén.